Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, recargando energías y listos para un nuevo vídeo cargado de, bueno, no chisme, sino análisis profundo y con un toque de diversión, como siempre. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que estoy seguro ha generado muchísima curiosidad entre los fans de las series turcas, especialmente entre los seguidores de Love is in the Air, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Vamos a analizar esa reacción, a desmenuzarla, a ver qué nos dice, a buscar los detalles sutiles, y a especular un poquito, porque ¿quién no ama un buen debate sobre el tema? Es imposible resistirse. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Les recuerdo que este canal es un espacio para hablar de series turcas, de sus protagonistas, de sus historias, de todo lo que nos apasiona. Nos encanta sumergirnos en los detalles, en las teorías, en las interpretaciones y, por supuesto, en la emoción que nos provocan estas producciones. Y como siempre, los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde analizamos, comentamos y nos reímos juntos de este apasionante mundo. Suscríbanse ya. Y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Es fundamental para estar al día con todos los chismes, digo análisis. Y ahora sí, vamos al tema que nos compete. El título de este vídeo lo dice todo, Kerem Bürsin impactado por la reacción al escuchar a Hande Erçel. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿De qué estamos hablando cuando decimos la reacción de Kerem? Pues bien, nos referimos a la infinidad de vídeos, entrevistas, comentarios y situaciones que se han visto sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y más específicamente a la reacción de Kerem cuando, por ejemplo, se le preguntaba sobre Hande en entrevistas, o cuando escuchaba alguna canción de ella. O incluso, y esto es muy importante para el análisis, a las reacciones de ambos en eventos públicos, alfombras rojas, entrevistas conjuntas, y por supuesto, a los rumores que han circulado y siguen circulando. La dinámica entre ellos es sin duda un imán para la curiosidad. Es innegable que entre Kerem y Hande durante y después de Love is in the Air existía una conexión muy especial. La química en pantalla era explosiva, algo que el público percibía con claridad. Y esta conexión, por supuesto, captó la atención de todos. Los fans, los medios, los paparazzis, todo el mundo quería saber qué pasaba entre ellos. ¿Era real la magia? ¿Existía algo más allá de los guiones y las cámaras? La duda sobre si esa química se extendía a la vida real era el pan de cada día. Y vaya que nos gusta ese pan. Entonces, ¿qué tipo de reacciones estamos buscando en Kerem? ¿Qué nos dice un gesto, una mirada, una sonrisa? Bueno, por supuesto, cualquier gesto o expresión facial, comentario o incluso la falta de comentario que pudiera sugerir un tipo de sentimiento es valioso para el análisis. Miradas que se cruzan con complicidad, sonrisas que parecen esconder secretos, gestos de sorpresa ante una mención, incluso el silencio, muchas veces, vale más que 1000 palabras. Las redes sociales y YouTube están llenas de vídeos que analizan cada mínimo detalle. ¿Quién no ha pasado horas viendo un vídeo de reacciones, un compilado de miradas, o un análisis de lenguaje corporal? Es que al final es imposible no especular, especialmente cuando se trata de dos estrellas tan carismáticas, talentosas y queridas. Queremos descifrar el enigma, descubrir la verdad que se esconde tras esas interacciones. Vamos a detenernos un momento para hablar de Hande Erçel. Hande es una actriz talentosísima, con una belleza impactante y una personalidad que cautiva. Su gracia natural, su sonrisa radiante y su manera de desenvolverse frente a las cámaras la han convertido en una de las actrices turcas más populares del momento. Pero además de su talento actoral, Hande tiene otra faceta que también es relevante para nuestro análisis, su voz. Aunque no es su principal profesión, Hande ha incursionado en la música en algunas ocasiones. Ha interpretado canciones que evidentemente se han convertido en parte del repertorio de la pareja y por ende en un elemento clave del tema que nos ocupa. Sus canciones, llenas de sentimiento y emoción, nos permiten adentrarnos un poco más en su mundo interior. ¿Y qué reacciones hemos visto en Kerem al escuchar a Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Pues hemos visto de todo. Desde sonrisas tímidas, que sugieren cierta ternura, hasta miradas de nostalgia, que evocan recuerdos y momentos especiales.
Hemos visto momentos de silencio pensativo, como si Kerem estuviera sumido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre lo que escucha. Hay vídeos donde Kerem, al escuchar una canción de Ande, simplemente sonríe, como recordando algo. Como si la música lo transportara a un lugar especial. En otros vídeos la sorpresa es palpable, como si no se esperara escucharla, como si la canción lo tomara por sorpresa. En algunos casos se muestra un poco tímido. Quizás esa es la palabra correcta. Como si la situación lo tomara por sorpresa y lo descolocara un poco. Es como si la canción activara en él una serie de emociones difíciles de controlar y de esconder. La timidez, en este contexto, podría ser una forma de protegerse, de no mostrar demasiado, de mantener cierta distancia. Por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas. En cada entrevista en la que se le menciona a Ande, Kerem ha demostrado consistentemente una especie de respeto y consideración. No suele entrar en detalles sobre su relación, pero siempre responde con amabilidad, con un tono de cariño y afecto. Nunca niega el cariño que siente por ella, nunca se muestra indiferente, pero tampoco alimenta los rumores ni da pie a especulaciones innecesarias. Es un equilibrio delicado, una danza entre la discreción y la sinceridad. Y creo que, en general, ha manejado esta situación con mucha inteligencia y madurez. Sabe que cualquier palabra o gesto suyo será analizado y diseccionado, por lo que elige cuidadosamente sus respuestas. Algo que es importante destacar es la forma en que los fans reaccionan a estas situaciones. La pasión que sienten por la pareja, Eda y Serkan de Love is in the Air, es algo real, es algo palpable. Y eso se refleja en la infinidad de comentarios, teorías y análisis que circulan en redes sociales. El fandom es una parte muy importante de este fenómeno. Son ellos con su entusiasmo, su imaginación y su dedicación, quienes mantienen viva la llama, quienes siguen buscando indicios, señales y pistas en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Son ellos quienes al final disfrutan de este juego de miradas y gestos, quienes se emocionan con cada detalle y quienes, con su apoyo incondicional, han convertido a Love is in the Air en un fenómeno global. Los fans son verdaderos detectives. Analizan cada detalle, comparan las reacciones de Kerem y Ande en diferentes situaciones, crean sus propias teorías y las comparten en las redes sociales. Son ellos quienes, con su ingenio, han creado montajes, vídeos, compilaciones y un sinfín de contenido que mantiene viva la llama del amor entre Kerem y Ande. Su entusiasmo es contagioso y su apoyo incondicional. ¿Por qué nos importa tanto la reacción de Kerem? ¿Por qué nos fascina tanto este tema? Bueno, porque al final, todos somos un poquito curiosos, ¿verdad? Queremos saber qué sienten las personas que admiramos, sobre todo cuando se trata de relaciones tan especiales como la de Kerem y Ande. La conexión entre ellos siempre ha sido evidente, siempre ha sido muy fuerte. La admiración mutua es algo que se percibe fácilmente. Y eso es precisamente lo que genera tanta curiosidad. Nos gusta verlos juntos, nos gusta imaginar que hay algo más allá de la amistad, nos gusta soñar con un final feliz. Nos gusta ver cómo se miran, cómo se ríen, cómo se apoyan. Nos gusta pensar que detrás de las cámaras y de los reflectores existe una conexión real, un vínculo genuino. Y eso es lo que nos hace seguir buscando señales, indicios y pistas en sus gestos, en sus palabras, en sus miradas. Es la esperanza de encontrar la confirmación de que esa química que vimos en la pantalla se extendió a la vida real. Ahora bien, es importante ser realistas. No podemos pretender saber exactamente lo que pasa en la mente de Kerem. No podemos asegurar que está enamorado, ni que no lo está. No podemos leer sus pensamientos ni conocer sus sentimientos con certeza absoluta. Lo que sí podemos hacer es analizar sus reacciones, observar sus gestos, escuchar sus palabras y, basándonos en ello, elaborar nuestras propias conclusiones. Y a partir de ahí especular, un poquito. Es parte de la diversión. Podemos analizar las microexpresiones, esos gestos sutiles que revelan nuestras verdaderas emociones. Podemos observar cómo reacciona ante determinadas preguntas, cómo cambia su lenguaje corporal cuando escucha una canción de Ande, o cómo se comporta en presencia de ella. Todo esto nos proporciona pistas, nos da indicios que nos permiten construir nuestra propia narrativa. Y es que en el fondo todos queremos creer en el amor, en las historias de cuento de hadas, en los finales felices. Queremos ver que el amor que vimos en la pantalla se materializa en la vida real.
Y por eso la reacción de Kerem ante Hande se convierte en un símbolo, en una representación de esa esperanza, de esa ilusión. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel es un tema que genera muchísima curiosidad. Y no es para menos. Son dos personas muy queridas con una conexión especial, que protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos años. Analizar sus reacciones, sus miradas, sus gestos nos permite de alguna manera mantener viva la ilusión, seguir disfrutando de esta historia que al final es mucho más que una serie de televisión. Es una historia de amor, de amistad, de admiración mutua y de mucho, mucho cariño. Y llegamos al final del vídeo. Espero que este análisis les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya despertado por lo menos la curiosidad. ¿Les ha gustado la investigación? ¿Les ha generado más preguntas que respuestas? Esa es la idea. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo, por estar aquí, por sus comentarios, por su apoyo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué opinan y qué les gustaría que analizáramos en los próximos vídeos. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre las reacciones de Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás de esas miradas y esas sonrisas? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? ¿Qué teorías tienen? Los leo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima, amantes de las series turcas. No olviden que la magia siempre está en los detalles.